Bienvenidas y bienvenidos al seminario institucional del Centro de Geociencias. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan aquí en el auditorio y quienes nos siguen por las redes del CGO. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gerardo Carrasco Núñez, quien es investigador de este centro y que el día de hoy nos platicará sobre las contribuciones de la vulcanología a la exploración geotérmica del complejo volcánico Los Humeros. A continuación, voy a leer una breve semblanza de su vasta trayectoria. El doctor Gerardo Carrasco es ingeniero geólogo y maestro en ingeniería en exploración de recursos energéticos de subsuelo por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y doctor en ciencias por la Universidad Tecnológica de Michigan. En 1993 se incorpora al Instituto de Geología de la UNAM como investigador asociado C y a partir de 1998 a la Unidad de Investigación en Ciencias de la Tierra Campus Juriquilla, antecesora de este Centro de Geociencias. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, así como profesor del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Sus líneas de investigación son la reconstrucción de la historia eruptiva de centros volcánicos del cinturón volcánico mexicano, la evaluación del peligro volcánico y la exploración geotérmica. Su producción académica incluye 82 artículos en revistas internacionales, 4 mapas de impacto nacional, 26 artículos en extenso, 13 capítulos en libros, 8 guías de excursiones y sus trabajos han sido citados en más de 3.000 ocasiones. Es profesor adjunto de diversas universidades de Estados Unidos, de Reino Unido y de Italia. Fundador y miembro del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Energía Geotérmica y fue responsable del posgrado en Ciencias de la Tierra con sede en el Instituto de Geología de 1994 a 1998, secretario académico del 2003 al 2006 y director del Centro de Geociencias del periodo del 2010 al 2018. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al doctor. Muchas gracias. ¿Para máscaras? ¿Cómo usted me diga? Ok. Sí. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, tanto de manera presencial. No, aquí no se ve. Ahí donde dice en sentido. Esto no aparece acá. Sí, no. Ahora lo pago. No salga de la. Es que aquí no Hay que sale. parar el cursor, ¿no? No, es que lo tienes en doble ventana. Ajá, Tienes que moverte a la otra ventana. Ahí está el cursor. Momento. Esta ventana no sale aquí. No sé si me puedes apoyar. Y ya salimos, pero no sale. Vamos directamente a los tulitos. ¿Una pregunta? Bueno, el show tiene que continuar, así es que les voy a platicar sobre este trabajo lo presento yo, pero en realidad es a nombre de un grupo multidisciplinario de geólogos, geofísicos, geoquímicos que participaron en 2 proyectos grandes sobre geotermia, particularmente en Los Humeros, que fue seleccionado como uno de los sitios para realizar estas investigaciones, a pesar de que es un centro, es un campo geotérmico que por esa razón ha sido estudiado por mucha gente, sobre todo por gente de Comisión Federal, y en el cual también participaron una gran cantidad de estudiantes que hicieron tesis. Aquí hay algunos que están, que egresaron de tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado,
Entonces, gracias a todo el trabajo de académicos e investigadores y también, bueno, la parte técnica administrativa que pudo resolver muchos problemas que siempre se dan en proyectos grandes, permitieron que esto fuera exitoso. Bueno, yo considero que ha sido exitoso. Entonces hay muchos trabajos, son más de, estaba contando los artículos, y son al momento como 22 artículos que salieron del 2018 de la fecha. Entonces, además de eso, bueno, pues hay varios informes y hay mucho trabajo, muchos resultados. Entonces, en esta presentación, lo que quiero hacer es resumir las contribuciones principalmente del área vulcanológica, pero también de las disciplinas afines que proporcionan información valiosa para la exploración geotérmica. Entonces, lo he dividido de esta manera. Son muchas cosas, trataré de ser breve, pero de cualquier manera les anticipo que va a ser un poco larga, entonces a lo mejor hacemos un intermedio, toman unas galletitas o algo. Va a ser un poco larga, voy a tratar de que no sea aburrida, pero no le garantizo nada. Vamos a empezar con una introducción, antecedentes, y las contribuciones principales han sido las que están enumeradas ahí: un nuevo modelo geocronológico, cartografía geológica, reevaluación de la estructura geológica, la arquitectura estructural, litofacies, el rol de la importancia de la microporosidad, el sistema magmático foscaldérico, y eso nos llevó a la formulación de un modelo conceptual, un modelo geológico geotérmico, y hay varios puntos sobre la innovación metodológica que son también importantes de considerar. Bueno, hubo dos proyectos. El primero de ellos, el CEMIEGEO, que es esta iniciativa de centros mexicanos de innovación en diferentes recursos renovables, sobre todo que es de geotermia, iniciativa del gobierno que permitió financiar muchos proyectos en consorcios, y yo me encargué de coordinar un proyecto que hubo alrededor de 30 proyectos en este consorcio, con todos enfocados al mejoramiento de la exploración de los yacimientos geotérmicos. Entonces, en este proyecto es una integración de la geoquímica, geología y geofísica, y para la creación de un modelo geotérmico. Otro de los proyectos grandes, fue un proyecto todavía más grande, sin embargo nuestra participación fue un poco más reducida. Aquí nos concentramos un poco a la caracterización de litofacies, patrones estructurales y la petrología de los sumeros. Este es un proyecto de cooperación con la Comunidad Europea. Fue muy importante, participaron gran cantidad de investigadores europeos, una gran parte de ellos en el área vulcanológica son italianos, y con ellos tuvimos una fuerte interrelación. Es parte de esta iniciativa del Horizonte de 2020. Y ¿por qué entraron los europeos? Porque había un interés en el desarrollo de los yacimientos considerados como sistemas mejorados, sistemas geotérmicos mejorados, que para ellos son muy importantes, porque aunque no llegan a desarrollar temperaturas muy altas para producir electricidad, sí son importantes para diferentes usos en Europa, usos de calentamiento en las casas, en las industrias, invernaderos, balneología, que ellos sí lo utilizan. Los alemanes van liderando esto en el desarrollo de esos sistemas. Entonces se propuso Acapulco como un ejemplo donde tiene esas características, donde hay baja permeabilidad, pero tiene condiciones de calor muy buenas. Y el otro fue los sumeros, un sistema
en donde se detectó que había temperaturas arriba de los 400 grados, que son ya consideradas muy altas y por eso se clasifica como un supercaliente. Entonces esos dos fueron de los varios yacimientos que hay los que se seleccionaron para hacer un estudio más detallado y nosotros nos concentramos en la parte de humeros. Bueno, fueron diferentes enfoques de geología, geofísica, geoquímica y muchos desafíos que tuvieron que tratar de resolverse para tratar finalmente de entender o mejorar el conocimiento que se tiene de los sistemas geotérmicos supercalientes. Entonces, en este proyecto participó mucha gente. Aquí están los principales, pero hay otros también que no están aquí considerados, principalmente en tres áreas: la geología, con muchos italianos, Gianluca Norini, Guido Giordano, Stefano Urbani, y mexicanos, Pablo Dávila, bueno, también Marco Bonini de Italia, Javier Hernández. La parte de geoquímica estuvo con Pablo, en la parte de geocronología, junto con Brian Gicha y otros, y Loic, Federico Lucci y Laura León, que hizo un postdoc aquí. Y en la parte de geofísica, el grupo de trabajo de Jorge Arzate, también la parte de sismología, de ingeniería, Javier Lermo, junto con Jorge Fernando, también estuvo Penélope y Sandra también colaborando en esto. Y los estudiantes participantes pues fueron muchos, algunos otros más que no concluyeron o estuvieron solamente en participaciones de servicios sociales y otros, pero todos estos, o sea, hubo 11 tesis de licenciatura y algunos de ellos después siguieron a hacer su maestría, algunos de ellos ya terminaron, casi todos, y no nos falta Steven, que este mes se gradúa también, y varios de maestría que están ahí en diferentes aspectos, no estudiantes míos nada más, estudiantes de otros investigadores, por ejemplo de Harald también está Eric Juárez, y otros en el doctorado que también están terminando y unos ya terminaron. Entonces fue un trabajo en donde pues, la participación de los estudiantes fue fundamental, porque pues, desarrollaron gran parte del trabajo. Y bueno, para tener una idea, para quienes no estén familiarizados con los campos que tenemos en México, bueno, Cerro Prieto es el campo principal, ahí por mucho. Tenemos después, en segundo lugar, los azufres, humeros, que son los tres campos principales, y ya pues con un desarrollo un poco menor, tres vírgenes, y ya en tiempos más recientes el único que es operado por una compañía privada, con esta apertura que hubo en el sexenio anterior, el grupo Dragón, que está operando en el Domo San Pedro. Pero bueno, se dice que una estimación de lo que se está extrayendo, de lo que se ha encontrado, es apenas un 6.5%, o sea que lo que hay por hacer es todavía mucho. Obviamente siempre, como en los yacimientos, se extrae lo más sencillo, lo más fácil, lo que es económicamente explotable, pero las reservas, los recursos que se han identificado son grandes. Entonces, pues es una oportunidad para continuar con esto. Aquí voy a empezar con los antecedentes de dónde partimos. En los 80 se empezaron a iniciar los trabajos pioneros de diferentes autores. Ferriz y Mahut fueron los primeros, digamos, científicos, no porque los otros eran poco más la parte ingenieril del yacimiento, pero aquí ya hicieron un trabajo en donde pudieron fechar rocas y tener ya una cronología que nos puede dar una idea más clara de la historia de los sumeros. Fue un muy buen trabajo, tiene algunos detalles pero que hemos encontrado, pero es la base de donde partimos. Hay muchos trabajos de la gente de Comisión Federal que hicieron mucho detalle
un trabajo muy valioso también, pero que pues carecía de fundamentación científica, o sea, de edades, o sea, mucho del trabajo pues fue hecho también en aquellos tiempos donde había menos herramientas para poder mejorar las clasificaciones, por ejemplo, de tipos de rock, etcétera. Entonces, en el 2008 tuve un convenio con Comisión y ahí empezamos a trabajar, pero me di cuenta de que no había realmente un mapa geológico completo y confiable. Entonces, como no era el propósito hacer un mapa en ese entonces, lo que hicimos fue hacer una compilación y un análisis de todo lo existente para proporcionar un mapa un poco más confiable con la información disponible, principalmente los trabajos de Ferris y Mahmoud. Entonces hicimos que salió publicado hasta el 2017 y de ahí partimos. Pero a la par empezamos ya con el trabajo del proyecto de Semilla. Nos dimos cuenta que era necesario hacer un mapa más robusto con más edades más confiables, porque muchas de ellas eran potasio-argón y tenían en las rocas muy recientes dificultades para poder ser precisas. Entonces, bueno, esta era la columna que se hizo con esa información. Entonces había una idea de que el vulcanismo más reciente, pues sí había, bueno, es el 6.4, no se conocía en ese entonces, se decía que era muy reciente, de menos de 20,000 años, pero no se especificaba qué tan reciente, o sea, no se sabía siquiera si era holocénico o nada de eso, ¿no? Y realmente, pues sí era importante poder detallar más la historia geológica. Aquí son algunos de los eventos principales formadores de caldera. Esta es la Ignimbrita Xaltipan, esta es la Toba Fabi, que es intermedio entre la Ignimbrita Zaragoza. Estos dos son los depósitos asociados a caldera de colapso, que hubo dos, lo que así se ha identificado. Y esto es parte del vulcanismo postcaldérico muy reciente que después ya con el trabajo con Pablo Dávila, que estuvo aquí de postdoc, identificamos que esto era del Holoceno, pero era una cosa muy interesante que no se había encontrado. Bueno, entonces una de las cosas importantes es que pudimos hacer, gracias al trabajo conjunto con los geocronólogos, con Juan Pablo y con Brian, que pudimos ver que la historia que teníamos de formación de caldera que abarcaba todo este periodo era mucho más reciente. Entonces, las edades de la Ignimbrita Xaltipan eran de alrededor de 460,000 años, y este es el trabajo de Ferris y Mahmoud, el trabajo de Wilcox. Él no fechó la Zaragoza, pero se va reduciendo el periodo de tiempo de la etapa caldérica. Entonces aquí lo que es importante es que con una edad combinada del método de uranio-torio con argón-argón, fue un trabajo realmente muy interesante, muy detallado, en donde se pudo encontrar que la edad era muchísimo más joven, de alrededor de 164,000 años. Y también se pudieron fechar otros eventos. Entonces aquí ya cambió totalmente la historia y vimos que ese vulcanismo era muchísimo más reciente de lo que se tenía considerado. Y eso, bueno, ahorita vamos a ver algunos detalles. Ahí están la edad, las edades y la fase, la duración de la fase caldérica a solo 65,000 años. Estas son las columnas, la columna de Ferris, la columna de Wilcox y la columna que ahora nosotros propusimos. Ahí esas fueron las edades de la etapa caldérica, edades de argón-argón y de uranio-torio, que permitieron fechar la fase de la etapa caldérica. Ya tenemos entonces mucho más precisión de los tiempos en donde ocurrió todo esto. También en la etapa postcaldérica se fecharon algunas, y también con ya lo más reciente, que
es prácticamente todo del Holoceno, se pudo fechar con carbono 14. Entonces pudimos ya completar la historia de los eventos principales. Otra de las cosas que nos ayudó mucho a definir mejor los contactos, las estructuras, fue el uso de estos modelos digitales del terreno que fueron optimizados. No hay información de LIDAR aquí y tuvimos entonces que mandar a hacer un mapa fotogramétrico con detalle hasta 1 metro, que fue realmente una aportación muy útil porque con ella pudimos, este es el modelo, y todo esto, mucho de eso, lo bueno es de que se quita también la cobertura forestal, que es muy amplia en algunas zonas, y entonces nos permitió definir con mucha claridad los contactos que ahora aquí podemos ver con facilidad y hacer una interpretación más clara. Ya con esto, un mapa previo, podemos ir al campo, verificar y ver si estamos hablando de la misma unidad y si era otra unidad, caracterizarla petrográfica y químicamente y ver entonces si podíamos fecharla o ver cuál era la relación con las otras unidades. Entonces, de esa manera, tanto estructuralmente como cartográficamente, pudimos definir mucho mejor la estructura de los sumeros. Y entonces, obtuvimos ese mapa que es el que se publicó. Y bueno, las implicaciones de esto es que al ser tan joven, ya el potencial geotérmico podemos ubicarlos. Entre más joven, tiene un potencial mayor. Esta es una tabla ya de investigadores del Servicio Geológico Americano, que desde el 84 han manejado en una relación de la actividad reciente que tienen las calderas y volcanes con relación al potencial que tenemos aquí, que es la zona más activa, una zona de transición y la zona donde tenemos sistemas, se puede decir, extintos. Y lo que encontramos también, la tesis de Jaime, es una cartografía muy detallada de la Iñimbrita Xaltipan, que dado que era el evento más importante, resultó ser mucho más voluminoso de lo que se había pensado. Ferris había considerado que esto era de alrededor de 115 kilómetros cúbicos, y aquí después vamos a ver algunos detalles que permitieron definir un volumen con mayor precisión. Esa es la distribución y las diferentes fases que la caracterizan. Entonces, esa se puede considerar como la erupción más grande que ha habido en el cinturón volcánico mexicano. Otra parte del trabajo en lo que corresponde al vulcanismo holocénico, que no se sabía de qué edad era, bueno, pues pudimos definirlo mejor y hacer una estratigrafía bastante detallada. Aquí también colaboramos con el grupo de Harald Bonnell y sus estudiantes para aprovechar las edades que teníamos con las edades palemagnéticas y definir todavía mejor. Estos son los miembros que integran cada uno de estos flujos que finalmente pudimos definir. Y lo que es muy interesante de esto, que después dio lugar a otro trabajo petrológico, es que la composición de estos flujos es bastante diferente. Tenemos desde basaltos de olivino, en lo que es el flujo Texcal, que tenemos aquí, y estas son rocas intermedias, andesitas, traquiandesitas, y finalmente el pájaro, que es estos flujos, estos que son bastante, lo más reciente, resulta ser traquitas. O sea, es una composición muy, muy diversa que tenemos. Y finalmente, con toda la información, pudimos definir 3 diferentes grupos que correlacionan en estas unidades, que al no encontrarse en contacto no pudimos definir con precisión su edad. Este es el trabajo de tesis de Steven Barrios, de licenciatura, y con la maestría ya pudo definir todavía más. Bueno,
cuando empezamos a trabajar en números, vimos que la estratigrafía del subsuelo, que es algo fundamental que necesitamos entender, estaba dentro de un modelo relativamente sencillo, que eran capas subhorizontales, que eran cortadas por fallas. Entonces, cuando en un pozo encontraban una unidad y en otro pozo le encontraban abajo, pues ponían la rebanada del pastel cortada así para servirlo a alguien que tuviera ganas de comer pastel. Pero después nos dimos cuenta que es un trabajo muy difícil el hacer la identificación de las esquirlas en los pozos, porque estamos en un campo geotérmico y todo está muy alterado, entonces no es fácil identificar la roca original. Y bueno, ese fue un trabajo en donde más de 14 pozos pudimos hacer nosotros la estratigrafía, que nos pudieron proporcionar las muestras para poderlo hacer. Y entonces encontramos que no era tan simple como aparecía en este modelo que propuso nuestro amigo Fidel Cedillo, que era muy interesante y que él le llamó las fallas ocultas. Entonces eran fallas, muchas de ellas que en superficie no afloraban porque habían sido más antiguas, pero no se sabía a qué periodo tectónico correspondían o por qué no habían afectado lo más reciente. En fin, simplemente era para explicar por qué tenían esos desniveles. Y acá había otras unidades que nos llamaron la atención, que ellos las identificaban en todos los pozos, pero nosotros no lo hicimos de la misma manera, solamente en algunos. Entonces empezamos a ver que la parte estratigráfica era muchísimo más compleja. Entonces, en ese trabajo de geothermis, pudimos hacer algunos perfiles con los pozos en los que trabajamos y encontramos que en realidad pues, no era una cosa tan simple como capas subhorizontales que serían parte como de una estratigrafía sedimentaria, bastante simple, pero en terrenos volcánicos esto es bastante más complejo y además pensando que todo esto se modificó por efecto de la formación de la caldera que estructuralmente causó una gran disrupción de la posición original. Entonces, bueno, son lo que identificamos en los diferentes grupos que ahí concordamos bastante en la división de lo que es el basamento prevolcánico, el grupo precaldérico, que es muy importante porque es un gran paquete de más de 1 kilómetro de espesor y la mayor parte de las rocas son andesitas que nosotros logramos fechar más o menos en 2 millones y medio de años. Las pudimos correlacionar con la geología de afuera, en donde hay edades más o menos en rangos, por ahí hay unas de 5 millones de potasio argón, pero seguramente son más jóvenes. Bueno, aquí después ya vimos los detalles del grupo caldérico y el grupo postcaldérico. Este es uno de los trabajos que hicimos en el 17, pero ya recientemente lo último que tenemos modifica o refina todo este trabajo que consideramos que era importante. Esto lo presentamos con Comisión Federal y no estuvieron tan en desacuerdo con ello, aunque como siempre, pues simplemente nosotros les dijimos, su trabajo está bien, lo único que queremos es tratar de actualizar, de optimizarlo en la medida de lo posible. Aquí, por ejemplo, encontramos con los datos de los pozos, podemos hacer una configuración de lo que es el basamento. Esa es la cima del basamento. Y como ven, esto juega también un papel importante porque es bastante irregular. Hacia el sector occidental es bastante más somero y se va atenuando hacia el este. Esta es una situación que en los afloramientos también vemos. Hacia el oeste de los húmedos tenemos montañas en donde se encuentran las calizas y va disminuyendo progresivamente conforme nos vamos hacia el Golfo de México, donde ya los afloramientos son en un relieve mucho más bajo. Esto es algo que también
la paleotopografía juega un papel importante y a veces no es necesario invocar a una falla para explicar por qué no concuerda una capa en el sentido horizontal, sino que es simplemente porque esta no se está depositando como si fuera un relleno, sino dependiendo cómo se formó el campo volcánico. Este es el trabajo de la tesis de Daniela Peña, en donde usamos muestras de los diferentes pozos, usamos elementos inmóviles para que no fueran afectados por la alteración y tratamos entonces de encontrar agrupamientos que nos permitieran caracterizar mejor esas unidades. Sobre todo aquí una de las cosas interesantes es este grupo precaldérico, que es ese gran paquete de andesitas que queríamos nosotros definir con más detalle, porque se nos hacía increíble que todo fuera una unidad homogénea y en vulcanología pues tenemos una heterogeneidad que tendríamos que explicar, pero como está alterado pues era difícil. Entonces ahí encontramos estos grupos que nos permiten identificar diferentes unidades dentro de ese gran paquete y lo mismo hicimos también aquí corroborando para la parte del grupo caldérico en diferentes unidades y la parte del grupo postcaldérico. Aquí encontramos unas unidades que por un lado habían sido identificadas en horizontes muy pequeños y en otras habían sido identificadas o clasificadas que nosotros pensamos que no era correcto. Habían dicho que eran tobas y en realidad estuvimos viendo en pozos y volvimos a encontrar que eran en realidad lavas, eran riolitas. Entonces tenían todas las características y muy diferentes de las rocas piroclásticas. Entonces, eso después toma más sentido porque entra en el modelo de resurgencia de la caldera, en donde hay muchas intrusiones y hay deformación también, que también está asociada al campo geotérmico. Bueno, en este trabajo de Daniela, que es algo que estamos trabajando también para un artículo, esta es más o menos la distribución, digamos, de esas unidades. Como vemos ese gran paquete, lo estamos separando y vemos que algunas de las unidades no son continuas lateralmente, sino que se van acuñando. Entonces, el espesor va cambiando. Esa es la unidad 7. Toda la unidad 7 es la unidad de andesitas, pero la empezamos a dividir en A. Esta es la A2, esa es la B2 y la parte de arriba es la B3. En fin, aquí lo pongo rápido porque no quiero llevarme demasiado tiempo. Y estas son las unidades de riolitas que encontramos intercaladas y que en algunos casos sí son algunos paquetes más grandes, que puede ser o bien parte del vulcanismo precaldérico, incipiente, lo que también ya hemos fechado, o pueden ser también intrusiones, porque tienen características que aparecen también en la parte superior. Entonces, bueno, eso es parte de ese trabajo detallado que creo que va a ser también una contribución importante, o ya lo está haciendo, pero no se ha publicado todavía. En la parte estructural, también hubo un grupo, sobre todo encabezado por Gianluca Norini, desde que salieron 2 publicaciones, y se pueden definir 3 dominios principales, uno en todo el sector occidental, separados por una falla que es la falla Homeros, que aquí se conoce como Mastaloya, y luego aquí podemos ver también la orientación de estas estructuras, que es más bien este-oeste, cómo van cambiando con este límite y se van haciendo más en el sentido norte-sur. Y aquí prácticamente no hay nada. Entonces son 3 sectores bastante bien definidos que podrían ser bloques. En este trabajo también se hicieron algunos trabajos de identificación de zonas térmicas, algunas como la T1 sí coincidieron muy bien con la zona activa del yacimiento, y hay otras que se estuvieron explorando, pero no se encontró
algo que pudiera llevar a una exploración más detallada. Pero curiosamente, sin conocer este trabajo de la sísmica del grupo de Javier Lermo, ellos también ya habían encontrado una separación de diferentes dominios y hay un parecido, si no es exacto, pero sí es bastante interesante cómo esto tiene un sentido también de la sísmica pasiva que ellos han trabajado con la estación sísmica que tienen ahí por mucho tiempo. Entonces, otra contribución en el modelo estructural llevó a un nuevo mapa en el cual aparecen algunas estructuras que no afloran en superficie, pero con base en datos se pueden ubicar. Ahí ya no me da tiempo de detallar un poco ese trabajo. Aquí lo interesante es que se llegó a la conclusión de que hay, digamos, dos dominios que están participando en esto. Un dominio heredado de la tectónica regional que afectó a las rocas, incluso del basamento, y otro que es formado con los esfuerzos de compresión ligados al ascenso de los magmas, que provocan también acá una extensión en la parte superior y una posterior a la formación de la caldera, un periodo de resurgencia. Entonces tenemos la incidencia de esfuerzos en el sentido que podríamos decir regional y en el sentido más local dentro de la caldera. Marco Bonini de Florencia, y entonces ellos hicieron una gran cantidad de experimentos, de cientos de experimentos, y viendo las irregularidades, las estructuras, y pudieron llegar a un modelo que se asemeja. Esta es la configuración de las estructuras y este es el modelo analógico que se encontró. Esta es más o menos la distribución que tienen las diferentes unidades y este es lo que hipotéticamente sería el cuerpo que se habría instalado para formar la caldera de los Potreros, no la caldera de los Sumeros. La caldera de los Potreros es la más reciente, que se supone que tiene, por esa razón, más influencia en las estructuras que están, digamos, ligadas directamente al campo geotérmico, que se encuentra ubicado más o menos en esta porción. Entonces, justamente donde se encuentran todas esas estructuras. Bueno, aquí se hizo un trabajo en la tesis de Jaime Cavazos, en donde se pudo encontrar que que era importante poder identificar las diferentes litofacies o facies ligadas al soldamiento. Es decir, esa ignimbrita es un evento que formó la caldera, se distribuye radialmente de esa manera. Ya en algunas partes se canaliza a través del drenaje que existe y resulta que en algunas partes está muy soldada y en otras partes está completamente suelta. O sea, tiene cambios muy contrastantes desde una parte no soldada a una parte completamente suelta. Y eso tiene una correlación directa con la permeabilidad. Entonces, este trabajo que se identificó afuera de la caldera, después fue corroborado con el trabajo que se hizo en los pozos. En los pozos también se pudo ver que había estas tres fases de soldamiento que están ligadas a ese fracturamiento en la roca que observamos en la superficie. Se presenta de esta manera. Entonces aquí tenemos más o menos la correlación de esas fases. Y ya haciendo un análisis más detallado en los pozos, ahí es donde se pudieron ver esta distribución
la parte soldada, que como ven no continúa en todos los pozos. Lo tenemos solo en unos está concentrado aquí, por ejemplo, pero no lo tenemos acá. Entonces, eso también causaba a veces dificultad porque siempre se decía que cuando encontraban la Xaltipan era el horizonte impermeable. O sea, para el yacimiento era importante decir que esa era la capa sello. Entonces decían, Xaltipan, capa sello. Entonces, esa era hacía el automático. Pero observando esto, les decía, sí, pero encontramos que sí podemos identificar esta unidad que es Xaltipan, pero ya no se parece porque no está soldada. Entonces decían, es que es otra unidad. No, es la misma unidad porque eso ya lo vimos en superficie. Entonces pudimos hacer ese detalle y incluso algunos de los horizontes que se habían considerado como lavas, pues como estaba todo fragmentado, en otro trabajo también con Jaime se pudo identificar que había efectos de cizallamiento ahí, que eso era más bien efecto eso eran más bien brechas que estaban incluidas dentro de las mimbritas. Y otra contribución importante del trabajo de Héctor Cid, que en el pozo 20 se pudo hacer un detalle para caracterizar la microporosidad con el tomógrafo y se encontró que había una correlación con los horizontes de mayor permeabilidad, las zonas permeables, en donde si bien la microporosidad no está dando la permeabilidad completa de ese horizonte, sí está contribuyendo en un porcentaje importante que no se había considerado. Entonces ellos muchas veces decían, bueno, es que aquí no hay fracturamiento, pero ¿por qué hay permeabilidad? Entonces, bueno, esa es una explicación. Es difícil trabajar con rocas, con esquirlas en el subsuelo y tratar de hacer una interpretación que resuelva todo. Pero aquí la combinación de elementos nos hace pensar que sí hay una contribución importante de esto, que también es algo que deben de conocer ellos para hacer un trabajo más completo, que es pues una buena parte de la tesis de Héctor, que ya mero, ¿verdad? Ya mero tenemos ese trabajo. Entonces, y viene un artículo también, entonces, pues, espérenla porque va a estar interesante. Bueno, todavía hay tiempo, voy a ir más rápido de todas maneras. La parte del vulcanismo postcaldérico encontramos que la mayor parte casi es, una buena parte es holocénico, todo eso. Ya habíamos visto la parte del campo sur asociado aquí al límite de la caldera del Borne, que es el trabajo de la tesis de Steven. Bueno, aquí trabajamos con el grupo europeo y el experto en este tema es Federico Lucci. Bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero antes de eso, también quería incluir este trabajo que se desarrolló con el grupo de Harald, con Eric Juárez, en donde se combinaron las edades de carbono 14 con las paleomagnéticas y nos dio esos dos niveles. Hay uno que es un poco anterior, que no está considerado aquí, de las lavas Victoria, que nos daría entonces 3 diferentes etapas de vulcanismo que se pueden definir muy claramente. Entonces esto también es interesante porque ya empieza aquí en el tiempo en donde hubo ya una influencia importante con un asentamiento que de hecho es muy poco conocido, pero es uno de los, creo que ellos dicen que es el sitio que tiene mayor número de juegos de pelota, que tiene 20 o 40, no sé, porque no se han todavía desenterrado todos, pero es un lugar que ya empezaba a tener una población importante, dicen que eran ya sobre 90,000 personas. Entonces hay muchas erupciones que ocurrieron después, que seguramente influyeron en que desapareciera, o se migraran a otro lado, pero bueno, es otra historia.
pero bueno, hay cosas interesantes. También el trabajo de Laura Creón, que estuvo aquí como postdoc, ella identificó con inclusiones fundidas silicatadas que había la fuente de las diferentes etapas de vulcanismo venían de diferentes profundidades, algunas bastante más profundas, pero las más profundas con certeza de alrededor de 30 kilómetros. Entonces esto, bueno, fue también algo que despertó interés. Ya en el trabajo que hizo Federico Lucci con un modelo termobarométrico, pudo encontrar en las lavas del sector sur, que tenían esta variación composicional tan amplia que les decía, desde olivino hasta traquita, y pudo encontrar que solo uno de ellos sí tenía así como la seguridad de que venía directamente desde una zona bastante más profunda, y otros que habían alcanzado niveles estacionarios a diferentes profundidades y que al final habían hecho erupción. Hay algunos, se supone que no todos llegaron hasta la superficie, pero los que tenemos muestra son los que se estudiaron. Entonces, esto nos está diciendo que el sistema magmático es muy diferente y está formado por múltiples niveles de pequeños cuerpos que no distan mucho de ser lo que era el modelo tradicional de formación de la caldera, que es un cuerpo único y bastante voluminoso, que se considera, bueno, algunos consideran 8 veces el volumen de la imbrita que se emitió, otros dicen que es alrededor de 10, entonces es un cuerpo muy grande. Pero no es que ese modelo ahí está equivocado, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que consideramos es que el sistema magmático ha evolucionado, cosa que también no se consideraba. Si ahorita preguntamos cuál es la fuente de calor del yacimiento geotérmico, pues muchos todavía piensan que es un gran cuerpo que está instalado a una profundidad de alrededor de 5 kilómetros, que es lo que se ha modelado con los trabajos de Berma, sobre todo, y que sería el inicio. Y eso que no pensamos que sea incorrecto, pero que en la actualidad quizás no esté operando de esa manera el sistema. Después viene con la ignimbrita Xaltipan viene una complejidad, porque hay dos magmas que están ahí involucrados. Entonces, ahí hay procesos de mezclas y contaminación dentro de la cámara, que con los modelos ahora de las cámaras, pues ya se explica eso como una zona de lo que llaman el crystal mush, como una esponja cristalina, que en unas partes está cristalizado, en otras partes está fundido y está activo, y son como, en vez de un esferoide, en realidad son como brazos que tienen una configuración más irregular. Y finalmente, en la etapa postcaldérica, pues sería un modelo más o menos como este. No hay evidencia de que el sistema original esté actuando, esté representado en el vulcanismo postcaldérico, pero seguramente también es un aporte de calor, no se descarta. Bueno, ya con el trabajo que también se hizo de magnetotelúricos con Fernando Corvo y con el grupo de Jorge Arzate, bueno, utilizamos esos perfiles y empezamos a ver si tenía sentido lo que estábamos nosotros viendo, porque este es el borde externo de la caldera. Ferriz decía que ese borde se iba muy lejos por acá, hasta 21 kilómetros, porque por acá hay unos domos que están afuera, pero ya nosotros consideramos que eso ya no corresponde a la parte de la caldera, o sea, no tiene que ver. Aquí podemos ver claramente que ese borde hay un cambio bastante notorio del relieve, y hay varios conitos aquí que van
más o menos configurando esto. Entonces, la caldera original pensamos que es más o menos como esto, y después hubo este proceso que se llama de crecimiento progresivo de lo que son los escarpes originales y que con el tiempo pues se van creciendo un poco hacia afuera. Entonces, para otros el borde de húmedos iba hasta acá, pero en realidad tenemos dos calderas, entonces aquí tenemos que ver qué pasa con la otra caldera, la de Potreros. Entonces, en Potreros encontramos o propusimos que había algo como esto, que era una combinación de al menos dos diferentes eventos. Y eso lo empezamos a proponer una vez que en el campo encontramos que había los depósitos asociados a estos, que son brechas de rezago, dentro de la ignimbrita. Encontramos dos de ellos y ya empezó a soportar un poco esta idea de que los escarpes pues también tenían una asociación con esa configuración y que podíamos además ver que existía esta zona con geofísica a profundidad a la que llamamos una zona de damage zone, que sería una extensión que habría sido promovida por la formación de las calderas, la caldera de Potreros, que al menos tuvo dos colapsos. Entonces, esto también nos hace ver que hay una correlación con la parte geofísica. Aquí voy a pasar rápidamente el trabajo de la tesis de Omay Fernández, que él trabajó con el software Leapfrog, hizo un modelo tridimensional. En números hay como 3 o 4 grupos que han estado trabajando esto. Creemos que no es quizá el mejor, pero es uno de los más completos, que tiene toda la información también que ellos, los de Comisión Federal, nos proporcionaron. Esa es la configuración del basamento. Esto son las andesitas de Orblenda que encontramos nosotros y que ellos ponen distribuidos en todo el campo. En realidad no es así. Luego tenemos las andesitas, la correlación de las andesitas Teziutlán, que es ese paquetote de casi 1 kilómetro, donde se encuentra el yacimiento geotérmico. Luego vendrían estas riolitas que son precaldéricas. Algunas de ellas posiblemente hayan sido postcaldéricas. Tenemos el emplazamiento de la ignimbrita Chaltipan, la Toba Fabi. Esa es la distribución. Aquí pueden ir viendo cómo se va rellenando con relación a la imagen anterior. Y el grupo postcaldérico, que son varias unidades, es un espesor pequeño, pero aquí está separado en varias unidades, agrupadas en la unidad 2. Y bueno, aquí es donde tenemos ya con algunas de las estructuras ahí en esa imagen faltó dibujar los desplazamientos, se ve todo continuo. Y llegamos a lo que es el modelo de evolución, que estaríamos hablando del vulcanismo, del basamento prevolcánico y el vulcanismo precaldérico. Entonces, el inicio de la caldera está asociado al emplazamiento de la ignimbrita Chaltipan hace 164,000 años. Después la Toba Fabi, que es un depósito, una secuencia de depósitos de caída a 70,000. Después la ignimbrita Zaragoza. Y hay una serie de domos que vendrían a ser parte de la resurgencia en el vulcanismo postcaldérico. Y aquí hay una actividad explosiva y efusiva. Una de las cosas interesantes es este vulcanismo que forma el Cuicuilti, que nos demuestra que hubo varias bocas eruptivas que estuvieron activas al mismo tiempo y que emitieron materiales de composiciones diferentes, unos del centro de la caldera y otros de fuera de la caldera. Entonces, este es el modelo que ya
es importante porque ahí integra la geofísica, la geoquímica y la geología para tratar de explicar un poco las relaciones. Aquí tenemos lo que son la distribución de los pozos que están activos, los que no están activos, en rojo los que sí. Entonces hay una configuración así como semicircular, aquí, muy curiosa, que es un poco lo que podría ser parte de una de las fases caldéricas de Potreros. Aquí hay un hueco, no se ha perforado, y después tenemos aquí en este punto encontramos el emplazamiento de un domo de obsidiana que no se había descrito antes y que está cortando a la secuencia Cuicuiltic de 7,000 años. No sabemos la edad, queremos ver si lo podemos fechar ahí con Pablo, y debe ser más joven de 7,000 años, pero pensamos que este es uno. Aquí no mencioné, pero en el trabajo también del otro grupo de italianos mencionan que hay unas zonas que parecen que presentan un cierto abombamiento y no tenemos nada expuesto, pero así como aquí son cuerpos pequeños, esto está relativamente cerca, entonces se podría proponer que hay intrusiones someras, pero no todas llegaron hasta la superficie, pero ya estamos hablando de un sistema muy reciente, entonces que necesitamos también conocer. Aquí ya se integran con las zonas de alteración, y ya no me da tiempo de explicar mucho, hasta esta que es una propuesta relativamente simple. Tendríamos dos zonas de recarga en el yacimiento, una zona que podría ser del sector occidental en el basamento, y otro pues el mismo de la caldera. Esto está basado en varios trabajos en donde ya se han configurado bien estas isotermas y las zonas. Esto también está un poco en correlación con los datos de MT, entonces se define bastante bien esta zona. Y la fuente de calor, eso aquí no se pone, pero estaría considerando el sistema complejo de diferentes profundidades que les comenté antes de Luchi. Bueno, aquí vamos a ver lo que serían las innovaciones que consideramos de este trabajo. Lo que pasa es que los títulos siempre iban hasta arriba, pero se quedaron tapados. Pero una de las cosas interesantes fue esta metodología en donde que propusimos con Jaime, en donde se hace un detalle muy grande de los perfiles para tratar de desarrollar por pequeños compartimentos y hacer una configuración lo más realista posible de lo que es el volumen de material para zonas donde se está encañonando. Entonces, esas son las zonas donde es más difícil de determinar los espesores. Pero bueno, tenemos aquí zonas donde directamente tenemos la manera de obtener los volúmenes porque son zonas abiertas. Entonces, ese trabajo pues es un trabajo que también fue interesante. Esta otra de las innovaciones pues sería este trabajo de la microporosidad, de lo que se hizo con Héctor. Yo creo que es algo que no se había hecho, no tenemos el registro para este caso particular de este campo. Entonces creo que también es algo que nosotros les proponíamos a Comisión Federal que ellos lo instrumentaran como algo más de rutina en su trabajo, que no solo queden con este sistema de fallas, que por cierto, pues más que fallas,
nosotros pensamos que es el fracturamiento asociado a las fallas, porque las fallas en sí puede ser que no sean justamente el elemento que está produciendo la permeabilidad. Con el grupo de Jorge Arzate se estuvo intentando en el proyecto de CEMIE hacer la prospección aeromagnética con drones. Fue bastante complejo porque el mantener el equilibrio de estos magnetómetros fue complicado, pero al final se logró. De hecho, ellos tienen un video de todo ese trabajo y un día sería bueno que nos lo presentara, pero está muy interesante porque es algo que facilita este trabajo para hacer más simple. Entonces, esto también fue una de las innovaciones. Aquí, en este trabajo de Laura, ella hizo una combinación de la microtomografía con los SIMS, con las inclusiones fundidas silicatadas, y llegó a esto. También es algo que no era en ese momento algo que ya se conociera. Entonces, para concluir, las contribuciones podemos decir que en el aspecto vulcanológico cambiaron totalmente la reevaluación del complejo, con una edad mucho más joven, una evolución distinta, lo que se tenía. También ahí encontramos que el ensamble magmático tuvo que ser bastante rápido. En uno de los artículos, que no discutí mucho de eso, se encontró que era una de las erupciones más grandes, la Xaltipan. El efecto de la resurgencia reciente por intrusiones someras también queda documentada. Y entonces, pues lo que sabe es que hay condiciones geotérmicas favorables. Y pues el reconocer que la complejidad litoestratigráfica crea problemas para un modelo simple es bastante más difícil de modelar cuando se tienen interdigitaciones de los diferentes flujos. Lo que pensamos es que ese gran paquete de 1 kilómetro no es un solo volcán el que lo produce, sino que es un campo volcánico. Y como vemos, los espesores van cambiando, entonces podríamos especular un poco, interpretar o inferir más bien la posible fuente de estas lavas, que unas claramente vienen de una zona noreste, otros del este, otros están ahí en medio, no está tan claro. Entonces, eso es algo que complica el desarrollo de esto, pero que se tiene que tomar en cuenta necesariamente, porque no es tan simple como el modelo de capas horizontales. Entonces encontramos la estructura interna con dominios estructurales, con una caldera asimétrica, porque vemos que las estructuras no son visibles en un lado y en otro lado sí son visibles. Entonces habla de que eso fue como una bisagra, ¿no? Es lo que se llama trapdoor. Y que la configuración pues estuvo también afectada por lo que llaman incremental growth, que es una extensión de lo que pareciera el borde de la caldera, pero que es el borde morfológico de la estructura. Entonces tenemos un vulcanismo muy reciente, monogenético, controlado estructuralmente, con 3 periodos eruptivos, y que pues lo más reciente es alrededor de 2.800 años, es de ayer, o de antier, si no quiere ser joven. Las contribuciones al modelo geotérmico, pues que la permeabilidad no solo son por fallas, también por fracturas, y que hay que considerar también la microporosidad primaria. La roca sello hay que tener cuidado con los cambios de litofasis que se tienen, ya que eso refleja con variaciones importantes en la permeabilidad. El cambio de paradigma de la fuente de calor, que no se trata de una gran cámara magmática, sino de un sistema polifásico de diferentes fases que da lugar a pequeños reservorios a diferentes profundidades. Entonces, el sistema magmático es mucho más joven, lo que le da la capacidad de durar más tiempo y tener eso en una condición favorable para la geotermia.
Y pues en los agradecimientos, pues este trabajo, sobre todo en la parte final de GEMEX, la cooperación México-Unión Europea, tuvimos interacción con una gran cantidad de universidades, principalmente con investigadores del CNR, de la CONACYT italiano, de la Universidad de Roma, y bueno, pues, aquí y también agradecer pues al CONACYT, al CFE, obviamente CEMI y GEMEX, que fueron los fondos que proporcionaron estos apoyos, y claro, sin el apoyo de CFE no hubiéramos tenido las muestras y no hubiéramos podido hacer toda la parte del interior de la caldera, únicamente el exterior. Bueno, ahí han cambiado mucho los directivos, entonces cada vez hay que ir otra vez a convencerlos de que este trabajo es valioso y que deben pues ahí se los entregamos, pero no para que lo archiven, sino realmente para que lo usen, ¿no? Lo bueno es de que nos han ellos, en la fase final, nos dieron pozos a que los hiciéramos nosotros, ya con la confianza de que pues lo que han visto es un trabajo importante, la parte de descripción detallada de los pozos, que no sé si no tienen gente o no sé, o dinero, pero nosotros se los hicimos sin costo, pero a cambio de la información, que es mucho más valiosa que cobrarles. Y bueno, agradecer a todos los participantes académicos, los administrativos, la gente de apoyo, obviamente gran cantidad de estudiantes, ahí solo son algunos que en ese momento estaban juntos, ahí están todavía, ya con ganas algunos, ya pasó el tiempo. Y bueno, aquí también no quiero dejar pasar el momento, aunque me hubiera gustado en otro foro, pero agradecer también a un amigo, un colaborador, Fidel Cedillo, que él fue residente de Humeros, ahí lo conocí, siempre nos apoyó, después él se retiró, hizo muchos esfuerzos ingresar aquí al doctorado y siempre estuvo interesado, entonces cada vez que iba al campo él me decía, ¿puedo ir? Vente. Y entonces nos ayudó muchísimo porque él conoce perfectamente el campo, nos facilitó todo el trabajo, entonces pues una dedicatoria a él que lamentablemente pues ya no está con nosotros desde el año pasado, entonces el COVID sí le pega a algunos, así es que pues, ni modo, pero bueno, un reconocimiento a su trabajo a Fidel Cedillo. Y es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora abrimos espacio a las preguntas. No sé si hay aquí. Adelante, por favor. Muy interesante plática, doctor. Yo tengo 3 preguntas. Primera, me pareció muy raro que sus trayectorias siempre son verticales, o es así común en área de su conocimiento, porque ve que en petróleos las trayectorias que optimizamos siempre son de geometría muy compleja, siguiendo el patrón de fracturas, de fallas, de todo. ¿Por qué en este caso utilizan verticales? Yo creo que desde el punto de vista económico es mucho más viable usar pozos horizontales por las capas con máxima permeabilidad de todo. Sí. Esa es una pregunta. Sí. Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a la Comisión Federal porque creo que ellos de manera estándar hacen ese trabajo así, o sea, pozos verticales. He sabido que hacen algunos con un ángulo, sí hay algunos, pero es un ángulo bajo, o sea, yo me imagino que eso es por términos prácticos o no sé. Otra pregunta. ¿Usted no considera que dentro de su trabajo una de las partes súper importantes es mapear patrón de fracturamiento? ¿Cierto? Porque, digo, esto es lo que alimenta su vestimento, su reservorio, no sé. ¿Por qué no le dieron atención a fracturas?
Sí, en realidad no lo metí aquí, pero hay dos trabajos de Gianluca Norini, que fue el encargado de la parte estructural, y del grupo de Marco Bonini, el que hizo el modelado analógico, que ellos sí hicieron un trabajo muy detallado del fracturamiento, tanto a nivel regional del basamento y como del que se podía encontrar en la zona dentro de la caldera, que no era mucho. Y bueno, en la parte o sea, sí hay trabajo realizado con mediciones hasta cierto punto detalladas en los dos artículos del 2015 y el 2019. El del 2019 es más completo, y también en el de Bonini también hay una buena dosis, porque ese trabajo, aunque es modelado analógico, tiene una base muy estructural. Muy bien. Y tercera pregunta, ¿por qué usted puso tanto acento a microporosidad primaria? En condiciones térmicas que tiene usted, seguramente microporosidad secundaria es la que es más importante para la alimentación de sus patrones. Primaria, en este caso, tiene participación mínima. Sí, es algo que tiene razón, algo que justamente está investigando Héctor. Entonces, él está viendo que la alteración hidrotermal está causando dos cosas. Una es sellar, pero también es disolver y crear. Entonces, está ahorita justamente investigando cuál es el papel de la alteración en el sentido de crear nuevos poros, si están afectando o haciendo que, por ejemplo, Continuidad. sí, que haya la coalescencia de las burbujas en el sentido primario. Entonces, habría que realmente discernir si es primario o es que tanto es secundario. Yo les recomiendo mucho analizar escalamiento de la porosidad para todos sus datos, con todos sus datos, ¿no? Sí. Es súper importante porque el modelo tiene que ser escalado. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me parece muy interesante que pudieron realmente hacer una propuesta del subsuelo mucho mejor que antes, ¿no? Sin embargo, y no es culpa ni que los vulcanólogos aquí o en otro lado, pero es una falla del proyecto, de los dos proyectos, diría yo. ¿Por qué no se consideró hacer sismología de alta resolución? Porque Sí. pues eso es algo que nos va a dar información realmente cuantitativa del subsuelo. Sí se consideró. De hecho, es que fue muy complejo el proyecto. Los europeos se encargaron de hacer eso. En la parte mexicana estuvo Marco Caló. Él ya publicó un trabajo, pero hay un trabajo, varios que están en proceso de los diferentes grupos. Hay un grupo ahí en la Universidad de Trieste, pero hicieron se trajeron como 50 aparatos, o sea, hicieron una topografía, ¿cómo se llama? Una tomografía sísmica. Esos resultados, pues no los compartieron. O sea, la verdad es que la idea era que se integrara todo para poder. Entonces no tuvimos acceso a eso. La verdad es que el proyecto se fue rápido y pues no logramos, pero ellos seguramente van a sacar un trabajo. Esperamos cuando se publique, pues nosotros ver si podemos trabajar. Sí, pero eso hubiera sido una oportunidad para México de establecer un grupo de
sísmica de alta resolución realmente, ¿no? Sí, pues, Que hace falta por todos lados. Sí. En la academia al menos. ujú. Pero sí se hizo ese trabajo, sí. Solo una observación, no es tanto de alta resolución como de 4D, es la que ahora es lo más importante, pero ustedes pueden utilizar satélite. Radar de satélite les da información. ¿En qué profundidad, a qué profundidad llegan De de su perforación exploración? Sí, no pasa de los 3 kilómetros. O sea, con radar de Para satélite. encontrar fallas, fracturas y esas Sí, cosas. nosotros encontramos en reservorios de en yacimientos de petróleo hasta detalles, pero así impresionante. En Tú la sabes superficie. mejor de todos como campo electromagnético, ves que las ondas se acumulan y te dan una resolución inesperada, se la llaman. Entonces, por mismo, ya no son ondas como una dividida en 500, se incrementa resolución si analizas correctamente los datos. Pero es más bien 4D. ¿Por qué 4? Porque en tiempo real. tiempo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Jaime, no sé si haya preguntas en Facebook o en ¿Qué el Zoom. tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación. No, por el momento no hay preguntas en Facebook ni en Zoom. Ok, bueno, pues entonces agradecemos una vez más al doctor y finalizamos el seminario de esta semana. Gracias.